Bien, muy buenas tardes a todos, ya estamos de tarde. Saludar a este congreso que ya es un congreso exitoso, de manera que algunas cosas pues prácticamente se le estamos quitando. ¿Qué pasa? Que no hace nada. Ya lo están. Okay. Entonces, este es para adelante, para atrás y el marcador. Okay. Y se lo van a poner. Están trabajando en eso. Okay. Perdón. Ok, ya, ahí está. Okay, ya. Bueno, ya eso lo habíamos dicho, de manera que vamos a ir adelantando. Entonces dice, el vaso quirúrgico, innovación técnica y fisiología. Fíjense qué pasa. La motivación que tuve para hacer esta conferencia va en el orden de que hace un tiempo se tenía una conducta frente al vaso y eso ha ido cambiando últimamente. Y eso hace, en consecuencia, exige que el cirujano tenga una respuesta dependiendo de las condiciones en que se desenvuelve. Y así vemos, por ejemplo, que empezamos con hablar de lo que es la evolución histórica de la cirugía esplénica. Miren, en el siglo II después de Cristo, entiéndase, ciento y pico. Sí, le hace más cómodo. ¿No se está yendo bien aquí? Sí, se está escuchando bien. Ah, perfecto. Vamos a dejar por si acaso. Ok. Porque pienso que está bien leyéndolo ahí puedo leer. Con el otro no podía, pero con este sí. De manera que en ciento y pico años después de Jesucristo, pues, se empezaba a hablar del vaso y Galeno decía que el vaso era un órgano lleno de misterio, sin función total aparente. O sea, quiere decir que desconocía las funciones del vaso en esa época. Y luego entonces, en 1549, Zaccaretti realiza la primera esplenectomía electiva exitosa documentada en la historia médica. O sea, ya se empieza a reseccionar el vaso y se va obteniendo conocimiento con relación a él. En 1590, Rossetti realiza la primera esplenectomía parcial o manejo conservador tras un trauma de guerra, suturando un segmento expuesto del vaso. O sea, que desde el 1590 ya se viene haciendo resección parcial del vaso y, vamos a decir, conservador. En 1826, se está aproximando a nosotros, von Kittelbach ejecuta la primera cirugía electiva planificada de la era moderna, un tumor esplénico, evidencia el riesgo letal de la hemorragia del pedículo. Nosotros recordaremos que el vaso está irrigado básicamente por la arteria esplénica y esa arteria esplénica procede del tronco celíaco y directamente casi de la aorta. De manera que la presión que tiene es muy importante y cualquier lesión a ese nivel puede convertirse en una catástrofe. Ya en 1919, en el siglo pasado, Morris y Bulo demuestran el papel inmunológico crucial del vaso y el riesgo de infecciones letales. Ya ahí se empieza a conocer esa función de protección del vaso y entonces se empiezan a desarrollar medidas y alternativas dirigidas a controlar cualquier situación que ustedes conocerán más adelante. Entonces, en los años 70 nace y se propaga el tratamiento no operatorio y la preservación tisular esplénica activa. Ya ahí avanza un poco más la conciencia en torno a las funciones del vaso y se empieza a tratar de preservar el vaso en la medida de lo posible. Esa es más o menos la evolución histórica de este órgano especial que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Nuestro vaso es un órgano que pertenece al tejido linfóide que se encuentra en la cerda sufrénica izquierda entre el ángulo esplénico del colon, el polo superior del riñón izquierdo y la cola del páncreas y el estómago. Su nutrición y drenaje, como decimos en un momento, dependen de la arteria y venas esplénicas. Y aquí vemos ya una especificación con una imagen de inteligencia artificial, cuando nosotros vemos que está ubicado, localizado profundamente, como les decía un monito en el hipocondrio izquierdo, bajo la cúpula diafragmática. Ahí está, todos los cirujanos saben que se encuentra el vaso. Entonces, su relación de obesidad en la cara medial tiene una íntima relación con la cola del páncreas y además se relaciona con el riñón izquierdo y en un modo crítico con la, porque, repito, y con el ángulo esplénico del colon.
Entonces, la edificación en pedículo, como ya les dijimos, y las estructuras de fijación o los ligamentos gastroesplénicos, el pleno renal y el pleno cólico, guían los vasos y limitan la movilidad de este órgano. De manera que en el proceso quirúrgico es bueno reconocer que estos ligamentos prácticamente no tienen una irrigación trascendente y que resulta fácil en determinadas circunstancias extirpar un vaso, porque eso, si usted está muy apurado y es un trauma y está sangrando mucho, usted no anda buscando cosas para quitar eso. Usted introduce la mano allá arriba y cuando viene usted viene con el vaso en la mano, porque eso no tiene mayor irrigación. Ahora, en el epiprón gastroesplénico usted tiene sí los vasos cortos, que tiene que tener muy pendiente porque no solamente pueden sangrar de manera importante y complicarle un poco la situación. De manera que ahí esa es la deficiencia anatómica que tenemos. Desde el punto de vista anatómico también el vaso tiene una serie de estructuras, tiene la pulpa roja, tiene la pulpa blanca y tiene una interfase. En esas diferentes estructuras anatómicas del vaso, vemos que, por ejemplo, la pulpa blanca va a tener que ver con el problema de defensa del organismo, igual que la pulpa marginal, y la pulpa roja está constituida básicamente por los glóbulos rojos y otro tipo de elementos que en su conjunto, pues entonces están los sinusoides venosos, que son la constitución anatómica del vaso, que quizás ustedes conocen mejor que cualquiera. Pero es importante saber que tiene esas tres fases y que esas tres fases van a estar relacionadas con la diferente función del vaso, la función inmunológica, la función de reservorio y la función de defensa del vaso, que van a ser importantes. La fisiología de la inmunidad esplénica, bueno, el vaso, el filtro hemático, esa función de filtro del vaso, que remueve eritrocitos rojos y deformados, eso se conoce como hemocarestesis, recuperando el hierro cuando se destruyen esos glóbulos rojos y almacenando hasta 1/3 de las plaquetas corporales totales. De manera que como filtro y reservorio tiene una importancia capital que nosotros debemos tener muy pendiente a la hora de bregar con él. Entonces, la función inmune. Este es un órgano que produce una serie de sustancias como son las opsoninas, la ptucina y la properdina e inmunoglobulina IgM, esenciales en la defensa de infecciones sistémicas con bacterias encapsuladas, que son muy agresivas y tienen una mortalidad importante en algunos casos. Entonces, la pérdida del vaso, como les decía, predispone a la sepsis fulminante por gérmenes como el estreptococo pneumoniae, la Neisseria meningitidis y la hemófilo influenza. Por eso, cuando usted hace una esplenectomía, pues tienen que aplicarle al vaso una serie de vacunas de protección para tratar de contrarrestar en la medida de lo posible esta situación. De manera que también tiene una función preventiva, una función de protección para ese tipo de infecciones. Y no se puede extirpar el vaso en un momento determinado sin ponerle esta vacuna a estos pacientes, porque lo expone a que tengan este tipo de infecciones que tienen a veces un comportamiento muy agresivo y una mortalidad importante. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de los problemas quirúrgicos del vaso? Bueno, en principio, la historia clínica, que debe ser una historia detallada y un examen físico minucioso para poder detectar un problema, a veces examinando a un enfermo con relación al vaso. Los procedimientos de imagen y tomografía, como la sonografía y la resonancia, también nos ayudan a resolver, a hacer el diagnóstico de los problemas quirúrgicos del vaso. Y las pruebas de laboratorio. Estamos hablando de un órgano que, una masa aquí, es un modelo, una sonografía, un sonograma, y miren la tremenda masa del vaso que podemos identificar. Pero ahora entramos en lo que son los problemas que podemos detectar con todos esos métodos diagnósticos a que nos referimos y que todos ustedes conocen. Entonces, representa, por ejemplo, la patología traumática del vaso. Aquí hay una cuestión muy importante, porque cuando hay un trauma del vaso, usted no puede planificar ni nada, usted tiene que resolver una situación sobre la marcha. Y entonces ahí vienen una serie de criterios que hay que tener pendientes para poder manejar este tipo de situaciones. Entonces representa una causa de daño más común el trauma esplénico, el trauma abdominal cerrado, por accidente de tránsito o caída o por agresiones. Y el trauma penetrante puede generar también rotura esplénica con hemorragia masiva de progresión letal inmediata si no se contiene esa hemorragia. De manera que porque estamos frente a un trauma del vaso, entonces ahí vienen una serie de situaciones que tenemos que valorar antes, durante y inclusive después de la cirugía. Bueno, aquí viene para documentarnos con relación a esto. Esto es una guía que tenemos de la clasificación AST, o sea, Asociación Americana de Trauma Esplénico,
Y entonces ellos clasifican los traumas del vaso en varios grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Lo primero, eso para tratar el manejo no quirúrgico del vaso, dirigido siempre a tratar de preservarlo. Entonces, cuando tienen un hematoma o una laceración que está subcasular menor de 10 centímetros de superficie en cuanto a esa cuestión y todavía no tiene que ver con la profundidad, entonces hacen un tratamiento no operatorio, más bien vigilancia con otro tipo de manejo. Cuando es subcasular llega al 10-50%, y era un 10%, menor del 10% antes, ahora están del 10-50%, pero ya hay un afecto intraparenquimatoso que todavía es menor de 5 centímetros y un desgarro que tiene una profundidad entre 1 y 3 centímetros de profundidad. Todavía en ese caso, en centros especializados, oigan eso, en cientos apropiados para tener una buena vigilancia, y recuerden ese dato, entonces el tratamiento puede ser no operatorio. En el grado 3 la laceración ya es más profunda, ya el desgarro supera los 3 centímetros y compromete vasos trabeculares. El tratamiento, por ahí todavía se puede manejar la situación si se hace un tratamiento no operatorio o si se hace angioembolización o cirugía. Eso ya va a depender de las circunstancias que tenga que enfrentar e interpretar el cirujano en un momento determinado. Tenemos el grado 4, en el cual hay ya lesión vascular importante y fragmentación del vaso, aunque sea parcial o segmentaria. La laceración, y repito, involucra vasos ciliares y la desvascularización es mayor del 25% del órgano. Y en ese caso, la laparotomía con una esplenografia, si se puede decir que se pudiera hacer o no, la valoración del cirujano en ese caso es muy importante. Esplenografia parcial, preservando el resto del vaso que se vea todavía viable. Y el grado 5 ya es un vaso pulverizado. Ya cuando tenemos un vaso en estas circunstancias, una fragmentación esplénica completa con avulsión del hilio y el vaso desvascularizado, entonces ahí no hay ninguna otra alternativa que no sea la esplenetomía y con su vacuna previa. De manera que con esta clasificación, esto nos sirve de guía para nosotros tomar una decisión u otra de frente al deseo y al propósito de preservar el vaso hasta donde sea posible. Bueno, aquí vemos las dos formas de hacer la esplenetomía, una esplenetomía abierta convencional, ahí estamos con una esplenetomía abierta sacando un vaso. Ahí vemos que está esa joven que está ahí al lado mío de frente, esa es una cirujana, debe andar por ahí, la doctora Reyes. Y aquí vemos que la abierta convencional, ese está indicada básicamente en urgencia ante los pacientes cuando tienen una inestabilidad hemodinámica importante. Si usted va a estar valorando un paciente que tiene un trauma y ese paciente está hipotenso, taquicárdico y con una serie de problemas, y usted confirma de antemano que tiene un sangrado importante y usted se pone a dar vueltas pensando en que puede preservar el vaso, probablemente tenga que manejarse y entenderse con un muerto. Y entonces ya las cosas ahí son diferentes. Hablan, por ejemplo, de incisión de Kocher. Yo tengo la particularidad, aunque se puede hacer con una incisión de Kocher, con una incisión paramediana, me refiero a la esplenetomía abierta convencional, pero también se puede hacer con una incisión media supraumbilical. Yo como cirujano soy un poco renuente a usar ningún tipo de incisión que se pueda, o sea, obviar cualquier incisión lateral en la pared anterolateral del abdomen, entiendan los 3 músculos, no el recto abdominal, por fuera del recto abdominal, y casi siempre prefieren una incisión media, porque cuando usted tiene una incisión media, usted no altera la arquitectura de la pared anterolateral del abdomen. Es como si usted tuviera abierta la larva y usted la cerrara. Y si usted hace un cierre apropiado, con materiales apropiados, probablemente ese paciente no tenga ninguna dificultad ulterior. Ahora, si no es así y usted empieza a hacer incisiones paramedianas, eso puede traer problemas a largo plazo. Por eso prefiero la incisión media en este caso, aunque es mucho más fácil con la incisión de Kocher. Kocher izquierda, porque Kocher derecha para sacar la vesícula. Y ahora tenemos también la esplenetomía laparoscópica. Esta ahora mismo es la vía que se prefiere para extirpar el vaso electivamente cuando usted no está frente a un problema, un trauma, cuestiones por el estilo. Y dentro de su ventaja tiene la técnica de elección, como le decía, hematológica, quistes y tumores benignos, debido a la óptima visualización y rápida recuperación de estos pacientes cuando se
manejan por esta vía. El detalle del paciente en posición de cúbito lateral derecho, modificado, colocación de puertos, vibración meticulosa de los vasos accesorios. Es importante tener pendiente que cuando hacemos una esplenetomía electiva por trastornos hematológicos, entonces hay que buscar con mucha meticulosidad los vasos supernumerarios, porque si usted no los extirpa conjuntamente, entonces posteriormente ese paciente va a tener la misma manifestación y hasta de sangrado que se pueden presentar en este tipo de casos. Bueno, ya le dijimos, como le decía, la ventaja de la vía laparoscópica se moviliza liberando primero los ligamentos esplenocólicos y esplenorrenal con energía avanzada, ligasure armónico, eso no sangra nada por ahí. Y los vasos accesorios deben buscarse activamente en el ilio, epiplón o mesenterio para evitar recaídas hematológicas, como le decía hace un momentito. La recuperación acelerada, estancia hospitalaria corta, menor dolor posoperatorio y tasa de infección de la herida drásticamente reducidas. Y el vaso finalmente se trae, cuando es por la vía laparoscópica, en una bolsa por una incisión relativamente pequeña, triturando a veces el vaso dentro de la bolsa para facilitar su extracción. Aquí entonces, dentro de los manejos terapéuticos que tenemos, están las esplenorafias. Eso es cuando nos decidimos por hacer una recesión parcial del vaso o una sutura de una herida conservadora, entonces están las esplenorafias. Y para realizarla, pues entonces se utilizan diferentes tipos de recursos adicionales, como son los hemostáticos locales, aplicación de esponja, de colágeno, gelatina y pegamento de fibrino de desgarros superficiales. Sutura o esplenoplastía. La sutura, con suturas absorbibles y con puntos colchoneros separados con parte del mismo epiplón a fin de evitar traumas excesivos al vaso que estamos tratando de utilizar para suturar y así poder conseguir menos posibilidad de sangrado posterior. Y también podemos utilizar las mallas absorbibles. Las mallas absorbibles, como una bolsa, usted introduce el vaso después de liberarlo de sus ligamentos en esta bolsa y cuando la aprieta, esto hace una compresión local. Lógicamente, estamos hablando que usted utiliza este tipo de cosas cuando está trabajando también en trauma, pero en este tipo de casos tiene que seleccionar muy bien los vasos que usted va a decidir que va a preservar, que no va a preservar. Le decía que retuvieran algunos datos ahorita, porque al final nosotros tenemos otro tipo de inquietudes que le voy a expresar al final de esta sección. Entonces, dentro de las patologías quirúrgicas tenemos los quistes esplénicos, pero cuando esos quistes esplénicos ya empiezan a tener, usted le hace una punción y ve esa descoloración, por ejemplo, al mismo vaso en el transoperatorio, que usted ve que ya tiene un aspecto chocolatado. Entonces ya empezar por hacer conservación del vaso y que marsupializar estos quistes, eso puede tener riesgos importantes y en ese tipo de casos también viene la justificación para la esplenetomía. Aquí vemos otros especímenes de esos vasos con ese tipo de tumoraciones. Y aquí ya vemos también otros casos también similares, esplenetomía quirúrgica, eso le hemos sacado el vaso a estos pacientes. Y aquí vemos, por ejemplo, esta situación. Con ese vaso no se puede hacer otra cosa que no sea sacarlo. Fíjense, eso es el vaso entero parecía un saco de pus. Cuando lo abrí, mire todo lo que se ve, cómo sale la pus de ese vaso. Entonces, ahí no hay alternativa. Esa es esplenetomía y vacuna contra ese tipo de pacientes. Aquí vemos otra cosa, eventualmente el vaso es afectado ya sea por un tumor o por, además de un tumor maligno puede ser también un tumor metastásico raro en el vaso, pero pueden presentarse. Y este caso que ustedes ven ahí, esas dos imágenes, son de un tumor que es un pseudotumor inflamatorio del vaso. Eso solamente ha reportado en la literatura unos 140 casos a través de muchísimos años. De manera que ese caso también está preparado para ser publicado porque entendemos que es trascendente también que se conozca esa situación. O sea, en conclusión, el conocimiento de la importancia del vaso, sobre todo en lo referente a su función inmunológica, ha determinado que los cirujanos cada vez sean más conservadores a la hora de decidir la extirpación del vaso, implementando con más frecuencia las rafias y las resecciones parciales. Sin embargo, por eso le decía que recordaran una cosa ahorita, esa toma de decisiones exige que las instituciones de salud dispongan de los recursos necesarios para dar una respuesta rápida cuando las cosas no salen tan bien como deseáramos.
En otro orden, específicamente nos referimos nosotros a las unidades de intensivo. Yo no creo que aquí en nuestro país hayan 40 unidades de intensivo con condiciones apropiadas para manejar el tipo de paciente. Entonces, estas unidades deben estar debidamente equipadas, con el pico de imágenes, la institución me refiero, y condiciones para garantizar una vigilancia adecuada. Si usted no dispone de eso en nuestro país, y por eso era la motivación fundamental de esta conversación con ustedes, entonces usted tiene que tener mucho cuidado para estar inventando con cosas que nos traen de por allá afuera y que pueden ser muy buenas y que son importantes, ya les decía por qué, pero cuando usted esté en Elías Piña y tenga un paciente con un problema que usted no pueda referir a un centro donde tengan todas esas condiciones, que como dice ahí, en nuestro país, frente a un paciente con un trauma esplénico, si usted no dispone de los recursos adecuados para garantizar una buena vigilancia, la decisión correcta es la esplenectomía. Nosotros tenemos, y gracias en ese sentido, a pesar del gracia, le quiero decir algo. Nosotros tenemos, y eso será motivo de una preparación posterior, el caso de un paciente que tiene un trauma pancreático y el páncreas estaba seccionado por el medio. En este paciente, generalmente lo que se estila es hacer una pancreatectomía corpocaudal con esplenectomía. A raíz del advenimiento de este tipo de conducta y de actitudes frente a los traumas esplénicos y al deseo de preservar el vaso, entonces se nos ocurrió hacer un procedimiento que eso no está escrito en ningún libro hasta el momento. Y es que agarramos el páncreas distal, repito que estaba seccionado por el medio, entonces con el páncreas distal hicimos una pancreático-yeyunostomía, como si fuera una I de Rux, y entonces el páncreas proximal ligamos el conducto pancreático y entonces con esa misma asa de yeyuno que llevamos hacia allá arriba, entonces agarramos, hicimos una plástica distal en la parte cruenta del páncreas proximal, del segmento proximal del páncreas que queda. De manera que esa reconstrucción, podemos decir así, nos permitió preservar el páncreas completo de este enfermo y además preservarle el vaso. Entonces, le hago este comentario al margen de esta presentación para que entiendan que con ese afán de preservarse el vaso, siempre y cuando se pueda, hasta ese tipo de cirugía a la que me refiero, ustedes pueden recurrir. Quería integrar a esta conferencia, pero resultó que estaba haciendo unos esquemas, unos dibujos, porque desafortunadamente de ese paciente no tengo imágenes reales, pero sí tengo la posibilidad de hacer el diseño. De hecho, casi lo tengo escrito, los dibujos que lo hice a mano para poder pasarlo y no lo pude integrar. Pero es bueno que sepan que en ese caso preservamos el vaso, preservamos el páncreas y este paciente evolucionó muy bien. Ese paciente es hermano de un médico cirujano, por eso nosotros tenemos el conocimiento de lo que ha pasado con él. De manera que ahora sí, muchas gracias.